la bicameralidad, un tema que ha estado en el debate nacional durante mucho tiempo, vuelve a ocupar los titulares tras quedar a un voto de alcanzar la aprobación necesaria sin referéndum y de una nueva reconsideración. El Congreso del Perú volverá a votar el texto sustitutorio que propone el retorno del Senado. Expertos señalan que la implementación de 2 cámaras legislativas podría mejorar la calidad de la legislación en el país. En este reportaje exploraremos las diferencias entre el sistema actual y el propuesto, así como las opiniones de destacados políticos y especialistas en el tema. En la actualidad, la Constitución establece que el Congreso está conformado por 130 congresistas, elegidos por regiones. Sin embargo, el proyecto presentado propone que el número de senadores y diputados no sea fijo, sino que pueda ser modificado mediante ley orgánica. Según este proyecto, el Senado tendría un mínimo de 60 miembros, con una lista única a nivel nacional, mientras que la Cámara de Diputados contaría con un mínimo de 130 miembros. El proyecto también define los roles y responsabilidades de cada cámara. La Cámara de Diputados sería la encargada de presentar proyectos de ley, censurar ministros o rechazar la cuestión de confianza. Además, tendría la facultad de acusar ante el Senado al presidente de la República, parlamentarios, ministros, magistrados del Tribunal Constitucional, miembros de la Junta Nacional de Justicia, defensor del pueblo, etc., por infracción a la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de su función. Por su parte, el Senado se encargaría de someter a revisión los proyectos aprobados por la Cámara de Diputados, elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, ratificar la designación del presidente del Banco Central de Reserva y elegir a 3 de sus miembros. Especialistas destacan que aunque el proyecto tiene observaciones, es mejor tener un sistema bicameral que uno unicameral. Señalan que el unicameralismo ha mostrado limitaciones en el Perú, con leyes rápidas y mal elaboradas que son observadas en gran número por el Ejecutivo. Por su parte, el abogado constitucionalista Guillermo Martón cree que la bicameralidad se perfila como un gran paso hacia la reforma política que el país requiere para fortalecer sus instituciones. Explicó el contexto histórico y sustentó su opinión. Esto fue lo que dijo en nuestra edición matinal por Contigo TV. En análisis, en contexto de lo que nos ha dicho, la bicameralidad pudiera verse entonces como un gran paso hacia la reforma política que el país necesita, requiere para fortalecer sus instituciones. Sí, esto no quedaría solamente con el tema de la bicameralidad, hay que pensar en muchas otras reformas como usted señala, porque si seguimos con las mismas reglas de juego en puntos específicos, como las relaciones ejecutivo y legislativo, va a suceder lo que ha pasado en los últimos 5 años, ¿no? Con un enfrentamiento pues terrible entre los 2 grandes poderes, hablo del ejecutivo con el legislativo, y la gobernabilidad pues sería bastante complicada, ¿no? Tenemos que pensar a futuro. Este es un buen cambio, debería de darse, y tener también otros cambios que podríamos analizar. Por ejemplo, eliminar también, creo que hay una propuesta respecto de la eliminación de la cuestión de confianza obligatoria, ¿no? Pero recordemos que históricamente, por ejemplo, un tema histórico, pero eso nos permite entender que las cosas han funcionado en su momento con la debida preparación y con un trabajo serio. En el año 87, el señor Alan García, que fue presidente de la República, quiso estatizar la banca, es decir, quiso coger pues los ahorros de las personas que tenían en el banco y que pasen a manos del Estado. Gracias a la Cámara de Senadores, eso se evitó. En el año 92, con un populismo, bueno, con la disolución del Congreso y con la instauración del Congreso Constituyente Democrático, que hizo la Constitución del año 93, tenemos pues en nuestra Constitución un Congreso unicameral. Se pensó y se habló mucho de que se gastaba mucho y un tema populista, ¿no? Que nos ha cobrado factura. ¿Por qué debería existir una Cámara de Senadores? Y es la importancia
que radica en la función de revisión, ¿no? Por ejemplo, muchos se cuestionan las leyes que el Congreso emite. Si tuviéramos una Cámara de Senadores con representantes que estén debidamente preparados, evitaríamos en muchas ocasiones que las leyes puedan o sean cuestionadas a través de la inconstitucionalidad en el TC y sean pues expulsadas. Entonces habría una cámara que tendría un mejor nivel para revisar estas normas, ¿no? Ahora, hay otras funciones específicas de los senadores, como el tema de aprobar tratados. Si el presidente quiere denunciar un tratado, pues debe dar cuenta al Senado. El tema del Contralor, que hubo un intento de modificación en la Comisión de Constitución para que esta persona pues se quede en el cargo hasta que se nombre su reemplazo. Bueno, el Contralor sería designado por el Senado según esta propuesta. El BCR sería elegido por el Senado, no elegido, sino, perdón, sí sería elegido, pero en función a 3 miembros, ¿no? El directorio, el Senado también ratificaría a los miembros de la SBS. Y bueno, los requisitos del Senado suponen una persona pues más madura, 45 años, el requisito de haber sido congresista o diputado. Y ojo, retomamos a lo que pasaba en la Constitución del 79, en donde los candidatos a la presidencia y vicepresidencia pueden postular a la vez a ser senadores, ¿no? O diputados, ¿no? Eso se eliminó, pero sería interesante haber un candidato a la presidencia que llegue al Senado por el manejo político que puede tener. Bueno, y la Cámara de Diputados es una cámara específica en donde se va a encargar de fiscalizar, se va a encargar de la dación de leyes en específico. Van a existir 130 diputados, van a contar con esa iniciativa legislativa y bueno, los requisitos quedan como están establecidos ahora, ¿no? Tener 25 años. Yo creo que una reflexión, si me permite, es que puede darse una reforma en función de los partidos políticos para que justamente lleguen los candidatos a senadores y diputados y sean personas pues idóneas, no que sean solventes en el punto de vista técnico y moral. Para algunos, tener un Senado no necesariamente implicaría un aumento en el presupuesto del Congreso, sino que dependería de la gestión parlamentaria. En este sentido, consideran que actualmente el Congreso gasta mucho más de lo que podría gastar un sistema bicameral. El abogado constitucionalista Guillermo Mardón también fijó posición al respecto. Escuchemos. Bueno, en el tema de presupuesto, claro que habría un incremento, ¿no? Pero se podrían dar una serie de ajustes, por ejemplo, replantear muchas cosas que están sacando ahora los periodistas en función de los congresistas, ¿no? Y que lamentablemente pues hay gastos administrativos que podrían ser recortados, ¿no? Ahora, también tenemos que tener en cuenta que el Congreso es un órgano impopular por excelencia, eso no debemos perder de vista, pero sí, claro, habría un incremento presupuestal, pero sería, yo creo que una inversión a futuro, en función de evitar la problemática desde el punto de vista político y la incertidumbre de que se tengan normas tan mal hechas o existan procedimientos pues también mal realizados y que nos cobra factura en función de dinero y también de tiempo, ¿no? Entonces yo creo eso. El ex senador Raúl Ferrero también se pronunció a favor de la bicameralidad, afirmando que la segunda cámara tiene una visión distinta y de carácter nacional, mientras que las de diputados tiene una visión más local, debido a que sus integrantes son elegidos por regiones. Ferrero destaca que contar con un Senado permite un espacio de reflexión y debate para que la prensa, terceros interesados y cualquier persona pueda dar su opinión sobre las leyes en discusión. Por su parte, el exdiputado Enrique Gersi coincide con Ferrero y destaca que el Congreso actual es una coalición de intereses regionales. Gersi explica que la Cámara de Diputados se enfoca en el tema cotidiano y de corto plazo, mientras que el Senado permite una mayor reflexión sobre las propuestas aprobadas. Además, menciona que en muchas ocasiones se han corregido iniciativas aprobadas por una cámara en la otra, mostrando la importancia de tener una segunda cámara legislativa. Sin embargo, la implementación de la bicameralidad no está exenta de desafíos. El proyecto propuesto no menciona la posibilidad de reelección para los actuales congresistas, lo que podría generar controversias. Al respecto, el congresista Hernando Guerra García señala que será el Jurado Nacional de Elecciones quien determine si los actuales parlamentarios podrán postular al Congreso bicameral.
Esta incertidumbre podría ser un obstáculo para lograr el respaldo necesario en el Congreso. En definitiva, la discusión sobre la bicameralidad continúa en nuestro Perú. Los expertos señalan que contar con 2 cámaras legislativas podría mejorar la calidad de las leyes y permitir un espacio de reflexión y debate más amplio. Sin embargo, la implementación de este debate o de este sistema presenta retos, como la definición de las reglas para la participación de los actuales congresistas en el Congreso bicameral. El futuro de la bicameralidad en el país aún está por decidirse, y el Congreso deberá alcanzar aún una mayoría de 87 votos para evitar que este tema sea sometido a referéndum.